Bueno, vamos a empezar con una oración antes de presentar a Gisela, aunque yo sé que aquí ya tiene sus fans listos para escucharla, pero vamos a empezar como siempre poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites estar conectados en tu nombre, Señor, que nos permites estar reunidos como familia Compas, como el territorio Compas, Señor. En cualquier lado del mundo, Señor, nos podemos conectar por esta bendición que nos das, por los recursos que nos das para poder tener estos medios y poder escuchar de tu palabra y poder escuchar acerca de cómo podemos mejorar nuestras finanzas y en esta ocasión, Señor, cómo mejorar nuestros negocios, cómo mejorar nosotros. Te damos gracias, Señor, por este espacio. Te pedimos que seas tú, Señor, quien guíe a Giselle en cada una de las palabras que ella va a dar esta noche, en cada una de las respuestas que le pueda dar a los hermanos que hagan preguntas esta noche. Y de manera especial, Señor, te queremos pedir por nuestros hermanos venezolanos, por toda la situación que están pasando, Señor, no solo los que están en Venezuela, sino también cada uno que ha tenido que dejar su país y que está donde quiera que está sufriendo y que está velando por todo lo que está sucediendo en su territorio. Te pedimos, Señor, una bendición especial para nuestros hermanos venezolanos y para aquellos que están aquí con nosotros esta noche, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por todo lo que recibimos de ti, Señor. Y a ti, Madre amada, te pedimos que vengas con tu santo, con tu manto, que nos cubras, que intercedas por nosotros y que intercedas por este webinar que hoy tenemos la oportunidad de escuchar. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, por la intercesión de María y de todos los santos y ángeles. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por estar acá. Hoy vamos a tener el webinar de liderando los negocios con honestidad. Y tenemos ahora a Giselle Febrillet desde República Dominicana. ¿Quién es ella? Si usted está aquí y no la conoce, ya le va a encantar, no se preocupe, pero es una hermana especialista en impuestos. Tiene un negocio de auditorías y de todo esto donde le puede ayudar si está en Dominicana. Escríbale, llámele. Pero además también es una de nuestras líderes en Compass Dominicana. Tuvimos la oportunidad de conocerla, de abrazarla, de estar con ella en nuestro encuentro en Colombia el año pasado. Y todo aquel que la conoce, que la ha escuchado, sabe que el Señor ha tocado su corazón a través de este ministerio. Es madre de 2 hijas, es una madre de familia increíble, una mujer espectacular y sabemos que el Señor la utiliza como un instrumento fiel cada vez que Él la necesita. Así es que esta noche aquí la tenemos con nosotros, que ha decidido poner su talento y su tiempo a disposición del Señor. Así que, Giselle, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Giselle va a hacer su presentación completa y al final vamos a recibir las preguntas. Pero si ustedes la quieren hacer, ahí en la casilla de Q&A lo pueden hacer o también pueden escribir en el chat y yo le puedo estar contestando y al final Giselle va a estar contestando todas las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Giselle, bienvenida, querida. Gracias, querida. De verdad que agradezco esa presentación. Gracias a cada uno de los hermanos que están conectados. De verdad que para mí es un privilegio. Compas ha cambiado mi vida y estamos aquí para lo que Papá Dios quiera, bajo su dirección. Vamos a tratar un tema un poquito complicado, que es un tema bastante fuerte. Liderando con honestidad en los negocios. Quiero que lo hagamos así como, aunque vamos a responder las preguntas al final, yo quiero que ahora en este momento me digan por lo menos qué entienden ustedes por honestidad, que me den así como una definición rápida, me escriban en el chat. ¿Qué entienden ustedes por honestidad en los negocios? Que me lo vayan escribiendo. De verdad que liderar con honestidad en los negocios no es nada fácil. Pero sí me gustaría saber qué entienden ustedes por honestidad, por lo menos que, Pamela, tú me ayudas con, si van escribiendo la respuesta, por favor. Sí, claro, yo le voy diciendo, usted continúe y ahí vamos comentando lo que ellos van escribiendo. Perfecto. Entonces, la honestidad, según
el diccionario, en lo que ustedes van leyendo, escribiendo sus respuestas, según el diccionario dice que la honestidad no es más que hablar con la verdad exacta, hacer las cosas íntegramente, exactamente. Pero el diccionario la define como aquella persona que no comete engaños a nadie, aquella persona que no tiene mala intención, que siempre dice la verdad, alguien en quien se puede confiar. O sea, eso es hablar exactamente y actuar con la verdad. Y precisamente nuestro catecismo, en el numeral 2464, nos habla y nos dice claramente que este numeral prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. O sea, cuando hablamos de honestidad en los negocios, tenemos que, no tanto a nivel personal, sino en los negocios, tenemos que ser totalmente transparente en todo lo que vayamos a hacer a nivel de negocio, porque de ahí, y a medida que vayamos viendo la presentación, pues nos vamos a ir dando cuenta de todas las bendiciones que vamos a recibir cuando nosotros actuamos con honestidad en los negocios, que muchas veces tenemos el negocio dividido de Dios, o sea, entendemos que podemos quizás actuar con cierta, eh, digamos que a conveniencia, por decirlo así, pero aquí nos vamos a dar cuenta de cómo Dios quiere que veamos la honestidad y desde qué punto. Continuamos, Pam. Entonces, ¿cómo ve la sociedad la honestidad? Aquí yo tengo citas bíblicas, por ejemplo, tenemos Jueces 17:6, que dice que en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. La honestidad en los negocios es actuar, como le dije anteriormente, con toda la transparencia posible, aun cuando mi jefe no me está mirando. Si yo soy empleada, aun cuando mi jefe no está, aun cuando mi superior no está, yo debo actuar con honestidad. Aun cuando mi cliente no está presente, yo debo manejar todo lo que concierne a ese cliente con toda la honestidad y la transparencia posible, como dice la misma palabra del Señor aquí en Mateo 5:37. Que la palabra de ustedes sea un sí, sí y un no, no. O sea, todo lo que venga, o sea, todo lo que llegue después de ahí viene de parte del maligno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de nosotros actuar, ya sea en nuestras relaciones comerciales, en nuestras relaciones de negocio, con la transparencia y la claridad que amerita, porque de ahí se va a desencadenar muchas cosas. Entonces, ser honesto, yo sé que cuesta mucho trabajo cuando tenemos que actuar con honestidad y más en la sociedad en la que nosotros nos movemos, en la que estamos todos sumergidos, porque lamentablemente no se ve bien que uno actúe quizás con toda la transparencia y honestidad que se requiere. La mayoría de las personas, incluyéndome, en algunos momentos de nuestras vidas, pues hemos actuado de manera deshonesta. Y ustedes se preguntarán quizás, pero Giselle, ¿cómo así? ¿Cómo que actuamos de manera deshonesta? Pues fíjense que sí. A veces, y lo digo por mí, por ejemplo, algo que yo acostumbraba y quizás ustedes lo han hecho y no se han percatado de eso, era que cuando yo era empleada, a veces tenía que hacer un trabajo de la universidad o tenía que quizás hacer algún tipo de trabajo universitario y yo me llevaba las hojas de la oficina. O sea, yo me la llevaba, en ese momento yo entendía que era algo muy simple, a veces necesitaba un sacapuntas y yo me lo llevaba, necesitaba un lápiz, yo me lo llevaba, necesitaba quizá un bolígrafo y yo me lo llevaba, pero yo me lo llevaba sin la autorización de la persona que estaba por encima de mí, o sea, de mi supervisor. Entonces, en ese momento, tú y yo estamos siendo deshonestos. ¿A quién no le ha pasado eso? Me imagino que a todos los que estamos aquí en algún momento eso no ha pasado. Pero resulta que a medida que uno va transitando en los caminos del Señor, uno se va dando cuenta de esas pequeñas cosas que uno va haciendo de manera cotidiana, que realmente no están dentro de los planes
de Dios, o sea, no están dentro de esa fidelidad que tenemos que guardarle al Señor. Y entonces ahí comienzan nuestras situaciones que comienzan a dañarse la relación que tenemos con el Señor por pequeños actos deshonestos, que muchas veces lo vemos muy simple, lo vemos quizá eh, muy normal. Otro acto de deshonestidad que a veces cometemos todos y es que llegamos al trabajo, llegamos tarde, quizás sin alguna justificación que amerite esa llegada tarde, pero como llegué tarde y debo cubrirme, yo me invento una excusa. Esas famosas mentiras piadosas que a veces acostumbramos a decir en los trabajos para que el jefe no se moleste porque llegué tarde a mi trabajo. Entonces, con eso estoy siendo deshonesta tanto a mi empresa, tanto a mí, o sea, a la empresa donde trabajo, como a Dios, porque el Señor no quiere que tú y yo hablemos mentiras. Resulta que cada una de esas mentiritas piadosas, como nosotros le llamamos, pues daña nuestra relación con Dios. Y no se imaginan ustedes, en el momento en el que yo inicié este recorrido con compas, cuando yo llegué precisamente a este tema de la honestidad, yo me sentí, porque yo choqué con una pared, pues yo dije, wow, cuántas cosas uno hace y uno no se da cuenta que esas pequeñas cosas están dañando la relación que debo tener con el Señor, porque no estoy siendo honesta ni conmigo, ni con los que están a mi alrededor, y mucho menos con Dios. Entonces, como dueña de negocio también, yo puedo ser deshonesta y se dan los casos en las que un colaborador, por decir algo, digamos que llega tarde o está trabajando una hora extra y yo para no pagarle lo que le corresponde a ese trabajador, yo quito quizás sus horas extra para no tener que pagarle y engaño a ese colaborador. Entonces, en ese momento yo estoy siendo deshonesta con el colaborador y con Dios. Y es muy probable que mis bendiciones se estanquen porque lamentablemente el Señor está viendo que yo no estoy actuando de la manera correcta y en el orden en el que tengo que manejarme con ese colaborador. Y estoy haciéndole un daño a sus finanzas también. Entonces, un poco cuesta arriba eh, tratar de manejar digamos que nuestra honestidad, quizás en la sociedad en que vivimos, porque todos están acostumbrados a manejar la honestidad, digamos que de una manera que no es la más sana. Continuamos, Pam. Entonces, aquí vemos en este cuadro y vamos a ir dándonos cuenta de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La honestidad en las escrituras dice que el grado de honestidad, según las escrituras, es absoluto y según la sociedad es relativa. Entonces, la preocupación de Dios sobre la honestidad, Dios te pide a ti y me pide a mí que yo tenga una honestidad total. Es difícil, sí, es muy difícil, pero no es imposible. No es imposible si caminamos de la mano de Dios, no es imposible si pedimos siempre la asistencia del Espíritu Santo. En la sociedad prevalece lo que a ti y a mí no convenga, lo que me convenga en ese momento, lo que yo pueda conseguir en ese momento. Entonces de ahí va a depender mi grado de honestidad. Pero eso no es lo que Dios quiere de ti y de mí. Entonces, ¿cuál sería la pregunta que tanto tú como yo debemos hacernos a la hora de decidir ser honesto o no? Si lo que voy a hacer realmente agrada a Dios. Si eso que yo voy a decir, si eso que yo voy, ese accionar que voy a tomar, agrada a Dios, entonces yo estoy siendo
una persona que estoy caminando en el orden que Dios quiere. Ahora bien, si yo voy a actuar como me dice la sociedad en ese contraste de qué es lo que más me conviene, entonces ya yo sé que lamentablemente ese accionar no es lo que a Dios le agrada y por ende voy a terminar mal, porque cuando hablamos mentira, cuando nuestra vida la ordenamos en mentira, lamentablemente no podemos conseguir cosas buenas, porque no van a llegar cosas buenas, porque la mentira no trae nada bueno. Es difícil, muy difícil, sí, pero sé que no va a ser imposible. No va a ser imposible porque cuando tú y yo nos manejamos con honestidad, el Señor ve esa fidelidad y el Señor nos va a respaldar. Cuando tú y yo decidimos que vamos a caminar en honestidad, el Señor no te va a abandonar y no te va a dejar. De eso les aseguro que Dios va a respaldar cada una de sus palabras, cada una de cada uno de ese accionar que vamos a tener, siendo honesto, el Señor lo va a respaldar y ya más adelante se van a ir dando cuenta. Continuamos, Juan. Razones para ser honesto. No podemos ser deshonestos y amar a Dios al mismo tiempo. Cuando tú y yo decimos que que somos deshonestos, o sea, estamos siendo deshonestos y que vamos a amar a Dios al mismo tiempo, estamos mintiendo. Estamos mintiendo y estamos diciendo que el Señor lamentablemente no está ahí, que el Señor no existe. Eso es lo que decimos cuando nosotros actuamos de manera deshonesta. Debemos entender que Dios nos pide honestidad absoluta porque uno de los atributos de Dios es la veracidad. Y eso lo podemos ver en el primer libro de Juan, el capítulo 1:6, que que dice la palabra que si decimos que compartimos su vida, pero caminamos en tinieblas, estamos mintiendo y no procedemos con la verdad. A mí me pasó algo hace un tiempo, a inicio de que yo hace un tiempito, y creo que lo expresé en una, cuando compartí mi testimonio de un cliente que yo tenía que me pidió una reunión para que hiciera la entrega de, de sus informes a unos nuevos auditores. Y en ese momento estábamos en plena pandemia. En ese momento, esa persona era prácticamente quien estaba sosteniendo la oficina en ese momento, porque a pesar de que el país estaba cerrado, a pesar de que no estaban los trabajos, o sea, el país se cerró completamente y todos los negocios estaban cerrados, ese cliente permaneció pagando íntegramente su servicio, aunque no se estuviera trabajando. Y cuando él nos llama, a mí, a mi socia, y nos dice que va a cancelar la iguala, o sea, que vamos a entregarle a otros auditores, a mí me dio de todo y ustedes se pueden imaginar cómo no se va a poner. Pero ya entendíamos que el Señor era el que tenía el control. Pedimos en ese momento la asistencia del Espíritu Santo para que nos guiara y nos ayudara, porque realmente era quien estaba sosteniendo el negocio en ese momento. Y cuando vamos a la reunión de entrega, estamos él, los auditores a quien vamos a entregarle y nosotros. Y yo recuerdo que mi socio y yo antes de entrar le pedimos al Señor que nos ayudara y que fuera él que tomara el control. Resulta que cuando estamos precisamente haciendo la entrega de todo y rindiendo el informe a los nuevos auditores para que tomaran posesión, nuestro cliente hace una pregunta con relación a una consulta para que le ayudáramos. En ese momento él le pide a los auditores nuevos que le den su parecer. Los auditores le expresan lo que tenía que hacer,
pero no de la forma que debía, o sea, de la forma como se maneja la sociedad. ¿Qué sucede? Que esas personas, o sea, tanto los auditores como mi cliente y yo somos personas cristianas. Cuando él hace y da su respuesta, yo le he dicho a mi cliente, el cliente me dice, ¿y ustedes qué opinan de esa situación? ¿Ustedes creen que puedo hacerlo así? Digo yo, mire, lo que él le está diciendo no está mal. Ahora bien, lo que usted y yo como cristianos, que el Señor nos manda, es hacer las cosas de esta manera. Porque si usted no la hace como dice la ley y como expresan las normas, pues usted va, posiblemente se va a librar ahora de hacer quizás un pago, pero más adelante usted va a tener unas consecuencias mucho más graves a nivel de la sociedad, pero también a nivel espiritual. Usted está actuando con deshonestidad delante del Señor. Miren, mis hermanos, yo tengo para decirle a ustedes que en ese momento, primero no fui yo que hablé en ese momento. Yo digo que en ese momento habló el Espíritu Santo, pero yo no sé de dónde a mí me salió eso y citárselo con citas bíblicas. Porque le cité la cita bíblica de donde hablaba esa parte para que pagara sus impuestos precisamente, que eran unos impuestos que había que pagar. Y déjenme decirle que ese cliente en ese momento le pidió a los auditores que salieran un momento y que nos dejaran a sola con nosotros. Y en ese momento, sencillamente el cliente nos dijo, yo me quedo con ustedes. O sea, de verdad que lo que ustedes acaban de hacer, yo voy a hablar con ellos, pero yo me quedo con ustedes. Entonces, quizás si yo hubiese actuado de manera deshonesta, le hubiese dicho que lo que le estaban diciendo podía hacerlo y que no había ningún inconveniente, pues mi cliente quizás yo pierdo el cliente porque ni delante de Dios ni delante de la sociedad estaba siendo honesto. Y hasta el día de hoy, eso fue en pandemia, hasta el día de hoy, ese cliente está con nosotros. O sea, ha sido de mucha bendición y realmente el Señor en ese momento nos respaldó a cada uno de nosotros por actuar con honestidad. En ese momento yo empecé a direccionar mi manera de asesorar y mi manera de, de tener las relaciones con mis clientes. O sea, en ese momento yo entendí, tanto yo como mi socia entendimos que teníamos que empezar a direccionar nuestro proceder, nuestro caminar, nuestra asesoría, basándonos en esto, en actuar con honestidad en todo momento, independientemente de lo que pudiera pasar o independientemente de lo que se estuviera planteando según la sociedad. Entonces, yo les exhorto a cada uno a que hagamos esa reflexión y de que midamos ese grado de honestidad que el Señor quiere que nosotros tengamos. Entonces, la segunda razón para ser honesto es que no podemos ser deshonestos y amar a nuestro prójimo. Tú y yo no podemos actuar de manera deshonesta y decir que amamos a nuestro prójimo porque estamos mintiendo. Cuando yo como dueña de negocio, yo aumento de forma deliberada quizá mis gastos, yo que me manejo en el área de impuestos, para pagar menos impuestos, yo estoy robando. Y yo le estoy robando al Estado, le estoy robando a, al gobierno. Y estoy siendo deshonesta, o sea, estoy hablando mentira con Dios también. Entonces, lamentablemente las bendiciones no pueden llegar porque yo no estoy actuando de la manera correcta. Y es como si tuviéramos una sombrilla que utilizamos para que el agua no nos moje. Así mismo pasa cuando nosotros no estamos caminando en el orden que Dios quiere. Las bendiciones, por más que nosotros nos esforcemos, las bendiciones no van a llegar porque no estamos actuando de la manera correcta. Entonces, como que se queda como se queda como en el paraguas y no pasan. Esas oraciones no pueden llegar porque nuestro caminar y nuestro proceder no están en el orden en el que Dios quiere.
También en el tema de cuando tenemos sociedades, que pasa mucho y lo veo muy a diario, que tenemos sociedades, pero yo estoy, por ejemplo, mi socia y yo tenemos alrededor de yo, 20 años, más de 20 años quizás conociéndonos, porque nos conocimos en la universidad. Y ya con la oficina formada tenemos casi 8 años. Y a nosotros nos preguntan que cómo nosotras, aparte de que somos, o sea, somos cristianas las dos, pero que cómo nosotras nos llevamos también en sociedad, porque muchas veces eso no pasa. Y yo le digo que la clave nuestra es precisamente que nosotras hablamos todo, o sea, no hay nada oculto. Nosotras tratamos de ser totalmente transparentes en todo lo que hacemos y todo lo que vamos a hacer a nivel de empresa, nosotros lo comunicamos. Entonces, muchas veces, como dueña de negocio, si tengo socia, quizás quiero ocultarle a mi socia una que otra cosa, y entonces ahí viene la situación y vienen los problemas. Entonces, para yo actuar con honestidad, yo tengo que ser honesta en todo, o sea, tengo que actuar con honestidad en todo el ámbito, en todas las esferas de lo que voy a hacer. Debo actuar con honestidad. Yo como empleada, como le dije ahorita el ejemplo, actúo con deshonestidad llegando a mi trabajo sin una justificación y llegando tarde. Yo estoy robando horas de trabajo que se traducen en dinero, tanto para la empresa, los socios, los accionistas. Y tengo que tener siempre presente que cuando yo actúo con deshonestidad, o sea, siempre va a haber un perjudicado y siempre va a ser una persona. Por más que usted diga que no, o sea, siempre usted y yo vamos a actuar con deshonestidad y siempre la persona, digamos que la finalidad de esa deshonestidad, quien va a afectar es a una persona en particular, que a veces no lo vemos así y no, eso es el gobierno, que yo estoy, el gobierno, quizá en el pago de los impuestos, no, eso es el gobierno y ellos que paguen los impuestos ellos, por decir algo, pero siempre va a ser una persona la perjudicada. Entonces tenemos que tener esa parte clara. Cuando tú y yo actuamos con honestidad, estamos mostrando al mundo que no conoce a Dios, que Jesús está vivo y que cuando Él llega a la vida tuya y a la vida mía, el Señor transforma. Todo lo que pasa, todo lo que está alrededor de Jesús cuando Él pasa, se transforma. Entonces, por eso tú y yo, como cristianos que somos, tenemos que marcar esa diferencia y que el que llegue a nosotros pueda sentir y pueda ver esa presencia de Dios en medio nuestro, en todo el ámbito de nuestra vida. O sea, tu testimonio y el mío son lo que deben arrastrar y son lo que debe mover al hermano que nos está viendo a cambiar quizá una actitud que tenga. Proseguimos, querido. Escapa de la tentación de ser deshonesto. Dice la palabra del Señor en Galatas 5, 16, 17, procedan según el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los bajos instintos, porque los bajos instintos van en contra del Espíritu y este en contra de los bajos instintos. Y son tan opuestos que ustedes no pueden hacer todo el bien que quisieran. Como le decía al principio, es difícil actuar con honestidad, porque es muy probable que si se nos presenta la oportunidad y si no estamos afianzados en esa roca que es Jesucristo y revestido de ese Espíritu Santo, es muy probable que tú y yo no podamos ser honestos, porque lamentablemente el mundo que nos rodea no nos va a permitir que podamos actuar con toda la honestidad posible. Por eso tenemos que estar revestidos siempre del Espíritu Santo para poder escapar de esa tentación de actuar con deshonestidad. El Espíritu Santo desea que cada uno de nosotros sea honesto y que lo invoquemos en cada momento de nuestras vidas para hacer lo correcto en todo momento. Mis hermanos, si no es revestido de la presencia del Espíritu Santo, tú y yo no vamos a poder lograr ser honestos. Yo a principio a raíz del retiro que hicimos en Colombia,
que mencionaba Pame hace un momento, yo me aprendí una oración que una de las hermanas de Colombia me enseñó y que yo desde que me levanto de la cama es lo primero que sale de mi boca. Y es algo bien sencillo. Yo le digo mi oración de abandono, que dice: Dios mío, yo no puedo. Tú sí puedes, me abandono en ti. Dios mío, yo no soy nada, tú lo eres todo, me abandono en ti. ¿Por qué lo hago? Porque desde que uno se levanta, ya los pensamientos están llegando a la mente. Y es muy probable que quizás, si no estoy con esa cobertura, lleguen pensamientos que no sean de agrado al Señor. Entonces, en ese momento, yo trato que desde que abro los ojos, pedirle una vez esa cobertura y ese total abandono al Señor, de rendirme totalmente a Él para poder continuar, porque sé que sola no voy a poder, o sea, no tengo la fuerza para poder vencer todo lo que puede llegar a mi vida. Y sé que ustedes tampoco. Entonces, por eso es importantísimo que estemos siempre eh, buscando la oración y buscando la dirección de Dios en todo lo que vayamos a hacer. Continuamos, querido. Principios para practicar o desarrollar el hábito de la honestidad. Aquí les dejo unos principios, no voy a citar todas las citas bíblicas, pero aquí están las citas bíblicas donde podemos valernos de ellas. Practicar la regla de oro, que no es más que tratar a los demás como yo quiero que me traten a mí. No puedo, por ejemplo, estar engañando a mis clientes, quizá cobrándole una factura, por decir algo, cobrándole una factura a mi cliente, que yo sé que ese cliente me pagó quizá por ese servicio dentro del contrato que pactó conmigo, pero yo, como él quizá no se ha dado cuenta, yo le estoy cobrando eso. Y entiendo yo que humanamente entiendo que él no se va a dar cuenta y yo le estoy cobrando ese servicio, digamos, por decirle algo 2 veces. Lamentablemente, yo le estoy mintiendo a mi cliente y estoy mintiéndole al Señor también. Si yo a mi colaborador como dueña de negocio, yo trato de hacerle quizá algo para cancelar ese personal o desvincular ese personal de mi empresa, pero no quiero pagarle sus prestaciones y busco hacer cosas que no están dentro del orden de Dios para evadir ese pago, yo estoy robándole a ese empleado. Yo estoy dañando sus finanzas porque es un dinero que ya él se ganó y que debe recibir, pero que yo no quiero darse. Entonces, ahí yo estoy actuando con deshonestidad. Y eso es algo que en este mundo no lo ve a diario, o sea, se ve muy común que pasen ese tipo de cosas, que no deberían, pero en ciertos aspectos pasan. Y no es lo correcto. Luego, cultivar un sano temor de Dios, Hebreos 12:10, del 10 al 11. Aquí la cita es un poquito confusa y se puede confundir a que quizás Dios es un Dios castigador, pero no lo veamos así. Aquí quiero que le pongan un ojo. Dios no es un Dios castigador ni nada por el estilo. Más bien Él nos va a corregir y a disciplinar con amor, pero teniendo en cuenta que tú y yo, si cometemos un acto de deshonestidad, es muy probable que el Señor nos va a perdonar si nos arrepentimos con toda la sinceridad. El Señor nos va a perdonar, pero es muy probable que tú y yo vayamos a pagar las consecuencias de ese error. Y eso no quiere decir que Dios me esté castigando, sino más bien que es una consecuencia. Mantenerme alejada de la gente deshonesta, Proverbio 29:24. Recordemos la cita, más bien lo que me dice es: dime con quién anda y te diré quién eres. Eso es en buen dominicano para que me entiendan. O sea, es más o menos por ahí que viene la cita, igualmente la de Primera de Corintios 15:33, que dice que no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces tú y yo tenemos que saber con quién nos rodeamos, o sea, con quiénes andamos. Porque si yo no soy honesto con algo tan simple como cobrar un servicio 2 veces a mi cliente, es muy probable que si mi cliente se dé cuenta,
ese cliente no me va a seguir recomendando con otros clientes y muy probablemente yo lo voy a perder a él. Entonces mi acto de deshonestidad me va a traer como consecuencia la pérdida de ese cliente y esa recomendación que es muy posible yo vaya a tener, pues no la voy a tener de ese cliente porque le estoy fallando a ese cliente. Entonces es algo que nos quita, o sea, a veces uno entiende que está ganando, pero al final uno está perdiendo y quizás perdiendo el doble. Entonces, dar generosamente, Efesios 4:28, no es más que si yo estoy dando, es muy probable que mi corazón se acerque más a Dios porque estoy siendo desprendida y eso va a disminuir en mí el tema de yo querer quizás quitarle algo a alguien o sea, robarle algo a alguien para darlo más adelante. Porque si estoy dando es porque mi corazón se está acercando más al Señor. Continuamos, Pablo. ¿Qué debo hacer si he sido deshonesto? Sí, Giselle, mira, yo fallé, yo metí la pata, como dicen en buen dominicano. Eso, o sea, no está perdido. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos cometido actos de deshonestidad. Como le dije al principio, yo era una que cuando yo entré a Compass, que comencé a ver esto, yo me iba a morir, pero yo dije, ay Dios mío, caramba, cuántas cosas he hecho que no te agradan y pensando que estaba caminando bien y realmente estaba siendo deshonesta con Dios. Entonces, si soy deshonesta, lo primero es restablecer mi amistad con el Señor, confesando mi error. Nosotros los católicos tenemos a nuestra disposición el sacramento de la reconciliación para precisamente confesar cuando hemos cometido un pecado, pues confesarlo y recibir ese perdón de parte de Dios. Reparar mi amistad con la persona afectada. Si yo cometí un acto de deshonestidad, yo debo restablecer y reparar con esa persona ese acto que quizás en un momento determinado a ella le causó un daño. Entonces yo tengo que reparar esa amistad con esa persona, que en muchos casos, lamentablemente, luego que se pierde esa confianza, es un poquito cuesta arriba por ver nuevamente a la persona a confiar en uno, pero si nuestro arrepentimiento es sincero, el Señor va a permitir que esa persona pues vuelva a confiar en nosotros. Restituir la propiedad adquirida de forma deshonesta. Aquí les dejo la cita bíblica, es bastante, un poquito fuerte, pero si yo tomé algo que no era mío, lo más recomendable es que yo devuelva eso que yo adquirí de forma deshonesta. Que yo trate, perdón, de restituirle a esa persona ese acto de deshonestidad, esa propiedad, ese bien que quizás yo tomé de manera inadecuada a esa persona. Y aquí vuelve el tema de dar generosamente nuevamente. O sea, cuando yo me desprendo y yo comienzo a dar de lo que tengo, mi corazón se vuelve más hacia el Señor. Mi corazón se vuelve más hacia Dios. Y yo evito tener que tomar las cosas que no me pertenecen, porque entiendo que le pertenecen al Señor y que a esa persona a quien yo le estoy quitando es también un hijo de Dios. Es también una persona a la que yo estoy afectando. Continuamos, querido. Los líderes y dueños de negocio debemos ser honestos. Y aquí, un líder centrado en principios y en valores son como una brújula. Señalan el camino, no cambian ni se desvían, son un verdadero norte porque para poder liderar con principios y valores, primero yo debo saber que cuando yo actúo siendo una líder, actuando con principios y valores, yo voy a perdurar en el tiempo. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo así? O sea, claro que sí.
porque mi confianza, o sea, mis clientes, y lo digo por mi experiencia propia, en la medida, Giselle no siempre actuó de esa manera, y en la medida en la que yo he comenzado a hablar con transparencia con mis clientes y hablarle las cosas como deben ser, la confianza con ellos se ha estrechado de una manera que hemos pasado, o sea, ya nuestros clientes no se manejan como clientes simplemente, o sea, nuestros clientes se han vuelto familia. Y eso nosotros lo vemos y lo damos como testimonio, o sea, es muy difícil nosotros llegar a una reunión con un cliente y salir, digamos que en el tiempo que hemos establecido para esa reunión, porque casi siempre el cliente, luego que pasa esa reunión de trabajo, el cliente se queda con nosotros para conversar cualquier situación personal que quizá tenga en un momento X, se abre con nosotros, se comienza a preguntarnos y a que nosotros quizá le ayudemos en cualquier situación X que nada tiene que ver con trabajo. Entonces es una forma de nosotros sentirnos también como parte de ellos, porque llega una confianza tal que realmente pasa de ser cliente simplemente y es una relación muy bonita. Por eso les digo que realmente cuando uno actúa centrado en principios, centrados en valores, pues nosotros vamos marcando, vamos señalando ese camino, vamos manejándonos de una manera que el otro lo va a notar. Emelen con valores, ideas, normas y enseñanza. No es fácil, como le decía al principio, pero hagámonos de cuenta que esto es como el agricultor que prepara la tierra o la ley de la siembra y la cosecha. O sea, preparamos la tierra, la cultivamos, la preparamos, la abonamos gradualmente para que ese cultivo crezca y se desarrolle hasta que alcance su madurez completa. Entonces tú y yo tenemos que caminar en esa dirección, prepararnos de tal manera que podamos llegar a plena madurez, pero que podamos perdurar en el tiempo, que cada uno de nuestros negocios pueda perdurar en el tiempo, que no se vaya a lacerar una relación por una falta de confianza, por un mal manejo que quizá hemos tenido en algún momento determinado con algún cliente, con algún colaborador, precisamente porque no actuamos de la forma correcta. Entonces, si yo intento utilizar estrategias y tácticas manipuladoras para yo lograr que los demás hagan lo que yo quiero, eso va a dañar todo lo que, o sea, todo lo que yo quiera hacer lo va a dañar, porque si digamos que no tengo o sea, soy una persona con un carácter quizá defectuoso y con una confianza que quizá es dudosa, pues yo no voy a poder alcanzar el éxito, yo no voy a poder perdurar en el tiempo, porque si no soy digno de confianza o no lo soy en absoluto, no voy a estar, o sea, mi negocio no va a estar cimentado sobre fundamentos claros, no voy a poder construir un éxito permanente porque al final lo que se construye con mentira lamentablemente no puede perdurar. Pero si yo me manejo de la manera correcta, es muy probable que el camino sea más difícil, sí, es muy probable que sí, que el camino sea un poco más difícil, pero los resultados se van a ver a largo plazo. Los resultados se van a ver a largo plazo y no voy a detenerme, voy a continuar. Algo que me llama mucho la atención a mí y es uno de los personajes de la Biblia que yo más admiro y con el que me identifico mucho es con la vida de José, principalmente la vida de José en su última etapa. ¿Por qué? Porque la vida de José en su última etapa fue nada más y nada menos que el resultado de sus decisiones correctas y de su amor a Dios, pero sobre todo de su fidelidad absoluta.
Este hombre para mí es mi modelo de integridad, sabiduría y liderazgo. José tenía algo que no lo dan los talentos, no lo da la preparación académica y no lo da la posición social. Son 3 rasgos de la personalidad de José que tú y yo debemos adoptar, que son: José tenía integridad, José tenía carácter y José tenía fe. Y esos 3 rasgos de la personalidad de José fue lo que lo llevó a convertirse precisamente en el segundo al mando después del rey. Entonces, mi querido hermano, eso es lo que yo quiero que en esta noche ustedes se lleven. Que cuando tú y yo caminamos bajo esa cobertura, el Señor siempre nos va a respaldar, el Señor siempre va a estar ahí. No importa, porque aquí yo me puedo pasar hablándole de honestidad, quizá un sinfín de cosas. Pero cuando tú y yo nos manejamos con honestidad, pero nuestro testimonio habla por sí solo, entonces no hay nada que nos paralice, no hay nada que nos detenga a lograr y a obtener todo eso que Dios quiere de cada uno de nosotros. O sea, esas bendiciones van a llegar, perdón, sí o sí, porque el Señor va a ver ese manejo, el Señor va a ver esa fidelidad de hacer las cosas bien y de hacer las cosas correctas. Entonces Él nos va a respaldar en cada momento. Continuamos, querido. Característica de los líderes centrada en principios: aprenden continuamente, tienen vocación de servicio, irradian luz y paz, creen en los demás, dirigen sus vidas de forma equilibrada y se ejercitan para una autorrenovación. Si tú y yo cambiamos nuestra manera de actuar y de pensar, Dios puede cambiar nuestra vida. Dios puede cambiar nuestras realidades. Dentro de las bendiciones que podemos obtener cuando tú y yo somos honestos, es que podemos tener una relación más íntima con Dios, porque dice la palabra en Proverbios 3:32 que Yahvé brinda su confianza a los rectos. Hay una bendición sobre tu familia y la mía cuando tú y yo caminamos de manera honesta, cuando tú y yo hacemos las cosas en el orden en el que Dios quiere. Dice: el justo procede honradamente, dichosos los hijos que le siguen. Proverbios 27. Hay bendiciones de vida para ti y para mí. Los labios sinceros permanecen por siempre. O sea, no importa lo que suceda, si tú y yo caminamos en ese orden, nosotros vamos a tener una bendición de vida, vamos a tener prosperidad. Pero si nosotros no caminamos en el orden en que Dios quiere y actuamos como quiere la sociedad, que actuemos de manera deliberada y según lo que a mí me convenga, pues yo voy a tener un alejamiento de Dios total. El Señor dice su palabra que aborrece al perverso. Va a venir una bendición sobre nuestra familia porque tú y yo arrastramos esas maldiciones por nuestros actos, por nuestras acciones. Va a haber una maldición de muerte. Dice que amasar fortuna con lengua engañosa es ilusión fugaz de los que buscan la muerte. Es como como decían los abuelos. Y mi abuelo siempre decía, había una frase un refrán que él decía mucho, que lo que fácil llega, fácil se va. Hay maldición de pobreza. Dice que la riqueza apresurada disminuye. Entonces, mis queridos hermanos, cambiemos esa mentalidad de querer hacer negocios basándonos en mentiras, basándonos en hacer las cosas para obtener quizás ganancias rápidas, pero que no van en el orden en el que Dios quiere. Si tú y yo tenemos una sociedad, primero pongamos a Dios como centro, que es lo primero que debemos hacer, y luego todo lo que vayamos a realizar dentro de esa sociedad, hagámoslo de manera en acuerdo mutuo, que todo se converse, que todo se planifique y se haga de acuerdo a lo planificado. Siempre dirigido a la luz del Espíritu Santo y siempre buscando la dirección del Señor en todo lo que vayamos a hacer. Nuestra vida tiene que regirse bajo esa dirección,
porque solo así nosotros vamos a poder ver negocios prósperos, bendiciones sobreabundantes sobre nuestras familias y sobre todo lo que nos rodea. Querida, ¿cómo puedo ser un líder o dueño de negocio honesto? Rindiendo cuentas a otros. Por ejemplo, en mi caso, siempre hay que rendirle cuentas a un cliente y siempre hay que rendirle cuentas a alguien. Y eso no me quita a mí la autoridad de ser quizá dueña de negocio. Los líderes y dueños de negocios conservan sus puestos y sus empresas actuando siempre con total honestidad. Recuerden que un administrador infiel se destituye, un administrador infiel pierde su cargo. Entonces, procuremos que nuestras empresas, que nuestros eh, trabajos puedan permanecer y puedan perdurar, porque tú y yo vamos a marcar la diferencia. Que no importa en la posición en la que tú estés, si eres dueño de negocio, si eres empresario, si eres un colaborador para una empresa X, tú vas a actuar con honestidad y transparencia, aunque a ti no te estén mirando. Recuerda siempre que a quien tú le sirves y tu verdadero jefe es Dios. Y a ese es a quien tú y yo le vamos a rendir cuenta. Continuamos, querido. Hasta aquí, gracias y que Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Por supuesto que ha sido de bendición. Ahí ya nos estaban preguntando que dónde iba a estar la grabación. De verdad que gracias al Señor por su testimonio, Giselle, de verdad que es impresionante. Y así como usted lo decía, que los líderes que son honestos son como una brújula. Efectivamente, así son los líderes como usted, que de verdad nos dan esa guía, que nos dan esa guía que nos inspira a los demás, que tal vez estamos luchando ahí con nuestros negocios, que realmente se pueden hacer las cosas, se pueden hacer súper bien siguiendo la palabra del Señor. Y creo que es un recordatorio súper importante, todas las citas que nos ha compartido y sobre todo su testimonio, que eso es lo más importante, porque de nada serviría que usted nos estuviera hablando de estas citas y dándonos estos consejos, pero que su testimonio no hablara de eso, ¿no? Así que muchísimas gracias y les quiero recordar a todos, antes de que se vayan, que todo lo que hacemos en Compass Católico, todo es sin fines de lucro. Ustedes saben que cada uno de nuestros cursos, todo es gratis, lo único que nosotros pagamos son los materiales que utilizamos, pero de ahí todo es voluntariado. Entonces, nosotros estamos constantemente necesitando de los recursos para poder brindar estos espacios, para poder brindar cada uno de los materiales que tenemos, que podamos seguir haciéndolo, que podamos crear materiales nuevos, que podamos tener más recursos, más personas que nos puedan ayudar. Así que ahí les dejamos también en el chat un enlace por si ustedes quieren donar, ya sea una vez, si quieren ser donantes recurrentes, que su generosidad realmente se ve y se transforma en obras. Y también recuerden que pueden donar siempre tiempo, talento y tesoro, así como hoy nuestra querida Giselle desde Dominicana, que nos ha donado su talento, su tiempo y que ha sido de gran bendición. Así que muchísimas gracias, gracias a todos por acompañarnos. También les hemos dejado ahí el enlace. Si usted aún no ha tomado nuestro curso Maneje su dinero desde la perspectiva de Dios, que se pueda inscribir en el enlace, no importa en qué país del mundo usted se encuentre, ahí se puede anotar y nosotros nos encargamos de encontrar el grupo donde usted lo pueda recibir. También les dejamos por ahí el enlace de si ustedes quieren escuchar el testimonio completo de Giselle, bueno, más o menos completo porque es solo una hora por ahí, pero lo puede escuchar más detallado, que pueda escuchar esas historias de lo que contó de su cliente, de lo que pasó en pandemia, que impacta y que vemos cómo lo que el Señor nos enseña en nuestro curso realmente deja una huella en nuestra vida y lo sigue dejando si usted después de tomar el curso decide seguir sirviéndole al Señor en este ministerio. Y Giselle es un ejemplo perfecto, claro, de todo lo que el Señor hace a través de nosotros cuando nosotros nos dejamos guiar por Él.
Así que nada, muchísimas gracias nuevamente. Los esperamos en el próximo mes. Ahí, si tienen alguna sugerencia de qué quisieran que se diera, pues lo pueden enviar. Y le mandamos un abrazo, un saludo muy, muy especial a nuestros hermanos en Venezuela. Sabemos que, bueno, no nos podemos imaginar todo lo que están pasando, pero que sepan que su familia de compas, el territorio compas completo está con ustedes, abrazándolos, orando por ustedes y pensando muchísimo en ustedes. Eh, Nuevamente, Giselle, gracias por su tiempo, por este bello webinar y también le mandamos un abrazo caluroso ahí hasta Dominicana. Un abrazo a todos, bendiciones, gracias Pamela. Bendiciones, adiós.